Ahí está. Arrancamos nomás con la clase. Veo que vamos a hacer nosotros 5. S, Ari, Bri y Barbie solamente, por ahora al menos. Ahí está, gracias Bri por poner la cámara. Todos muteados, menos yo. Si me olvido de desmutearme, me avisan. Vamos a arrancar con lo mismo que deben haber arrancado en el resto de las materias en la clase pasada o la semana pasada. Justo ustedes vienen bastante bien con los trabajos, ¿sí? Por suerte, son todos bastante responsables y vienen cumpliendo muy bien, ¿sí? Pero si debieran algún trabajo, todavía están en condiciones de presentarlo, ¿sí? A mí me parece muy importante que ustedes entreguen todos los trabajos, independientemente de la fecha. Si están fuera de fecha, igual es bueno que lo entreguen, porque eso a mí me permite saber si comprendieron el tema, ¿bien? Barbie recién decía que, por ejemplo, ella no le presentó demasiadas dificultades, pero bueno, me gustaría saber del resto cómo van, y eso se me va a simplificar mucho esa tarea de ver ustedes cómo van y diagnosticar cómo van aprendiendo si me mandan sus trabajos atrasados. Lo mismo si tienen trabajos para rehacer. Ponele, ese tenía un trabajo para rehacer que me lo reentregó, así que eso está buenísimo. Cuando les pida reentregar, ustedes vuelvan a hacer las consignas que por alguna razón estuviesen incompletas o haya habido algún error conceptual o lo que sea. Es muy, muy importante que ustedes rehagan sus trabajos, ¿sí? Van a ver que de todos los trabajos que han hecho, no hay o casi no hay trabajos desaprobados. ¿Por qué eso? Porque yo prefiero que ustedes reentreguen 3, 4 veces si es necesario, ¿sí? Pero comprendan cuál es el error y lo puedan modificar. O sea que todos los trabajos van a estar o faltando porque no lo han entregado o con 7 o más, ¿sí? Porque lo importante es que ustedes puedan hacer la reentrega. Denme un momento. Bien. Habiendo dicho eso, quiero consultarles qué tal van las primeras unidades de la materia, si se entienden, si eran temas que ustedes han trabajado ya sea en geografía, obviamente algunos los hemos trabajado juntos, y otros no. Quiero saber si lo han trabajado en otras materias, o si habían cosas que eran absolutamente nuevas. Eso también me importa saber, me gustaría que ustedes me comenten. Activa el micrófono el que quiere, levanta la mano, que yo los veo ahí con la mano levantada, y así nos organizamos. A ver, Barbie, contame. Después ese. Yo, por ejemplo, lo del climograma que tuvimos que hacer, me acuerdo que una vez, en primer año, pero no iba al San Martín, iba a otro colegio, Sí. habíamos hecho algo así, pero que creo que por una semana o un mes, Uh-huh. tipo, teníamos que hacer un coso en Excel, poniendo la temperatura, el tema de la lluvia y esas cosas, y después se entregaba. Era como un coso así que medíamos varias cosas, no tanto así como el gráfico de barras. Bien, similar entonces al climograma que nosotros hicimos. ¿Les pareció que estuvo buena esa tarea? Yo creí que estaba interesante porque era poder aplicar de forma práctica algunos de los conceptos que vimos. Y es importante cuando hacemos un climograma entender que para que justamente mide el clima, tiene que ser datos estadísticos de muchos años, porque recuerden que el clima va a analizar un montón de factores, pero siempre en un periodo de 10 años o más, ¿sí? Si nosotros analizamos las temperaturas, por ejemplo, de un solo año o las precipitaciones de un solo año, entonces no estaríamos hablando realmente de un climograma, porque para eso justamente tenemos la temperatura, ¿sí? ¿Se acuerdan la diferencia entre temperatura y clima, ¿sí? O tiempo meteorológico y clima, ¿sí? Otros temas que hayan sido quizás más redundantes, porque ya los habíamos trabajado otros años y ahora lo que estamos haciendo es generando una mayor complejidad de los temas, introduciendo nuevas variables o problematizando los procesos, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, respecto al campo, seguramente ustedes han visto años anteriores, principalmente en tercero, cuando vieron los modelos productivos, el modelo agroexportador, el modelo neoliberal, el modelo de bienestar, los analizaron pero quizás más en términos generales,
y no tanto aplicado a un sector de la producción. ¿Puede ser? Sí. Ese, ¿vos querés comentarme algo, algún otro tema que te haya llamado la atención o que no hayas entendido nada? Al principio, cuando empezamos a hablar de apropiación del territorio, quizás fue uno de los temas que más costó, que era cuando hablábamos del territorio y sus elementos. Me acuerdo que ahí les mandé a hacer una situación y analizar una situación, y en ese momento sí quizás les costó un poco más poder interpretar el tema y llevar a la práctica todos estos conceptos que eran bien teóricos. ¿Después quedó claro ese tema? ¿Se acuerdan de la territorialidad, de las territorialidades superpuestas, de la temporalidad? Eso era un tema que a mi entender es importante que ustedes comprendan, quizás no que recuerden cada uno de los elementos y cada una de las definiciones, pero sí que entiendan la importancia que tiene esta cuestión de decir, bueno, el hombre hace una apropiación del territorio, es decir, domina al territorio de diferentes formas, ¿sí? Y esas formas son tan variadas como hacer un concierto o armar un escenario, ¿sí? O poner una ruta o hacer una compuerta o un millón de cosas que todas ellas van a ser evidencias o manifestaciones de cómo el hombre domina ese territorio, ¿sí? Pero esta relación era un ida y vuelta, porque no solamente nosotros dominamos el territorio, ¿sí? Y lo apropiamos y le damos usos, sino que también el territorio de alguna forma va a modificar o cambiar nuestras conductas de vida. Imagínense que no se vive igual de bien, ni se toman los mismos recaudos, ni se tienen las mismas conductas en una zona donde hay sismos y en una zona donde no hay, o en una zona donde hay inundaciones constantes y en una zona de sequías constantes. Fíjense cómo cuestiones que tienen que ver con lo natural también alteran los comportamientos y las conductas de los seres humanos, ¿sí? Entonces son como dos esferas, ¿sí? O dos espacios, lo natural y lo humano, y hay una ida y vuelta constante, ¿sí? En donde si bien la dominación principal es del hombre por sobre la naturaleza, también de algún modo la naturaleza afecta el comportamiento del hombre, ¿sí? Y esa apropiación se podía desagregar o detallar o analizar desde sus diferentes elementos, ¿no? Hablábamos de la temporalidad como entender cuánto tiempo el hombre apropia ese espacio, ¿sí? Porque, por ejemplo, vamos ahora a la playa y está casi vacía, por no decir vacía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra apropiación sobre la zona costera es principalmente en verano. ¿Por qué? Porque el uso que le damos es principalmente turístico y recreativo. Y ahora con el frío que hace, muy difícilmente vayamos a la playa. Entonces ahí también entra en juego esta cuestión de cómo la naturaleza nos afecta a nosotros y afecta todas nuestras actividades, las que son recreativas, las que son sociales y también las que son económicas, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de la desestacionalización del turismo. ¿Han escuchado hablar de eso? El turismo es estacional porque tiene, obviamente nosotros tenemos 4 estaciones del año. ¿En qué estaciones del año hay turismo en Gesell? En verano, ¿no? En verano. Bueno, No entonces cuando solamente en hablamos verano, de... pero también en invierno, Bueno, por el tema de las vacaciones de invierno. perfecto. Principalmente entonces en verano, en todo el verano, desde fines de diciembre hasta principios de marzo, y también algunas turistas muy corajudos que vienen en vacaciones de invierno. Pero después en las otras estaciones del año no viene nadie. Entonces cuando hablamos de desestacionalizar el turismo, es tratar de generar una demanda turística, es decir, que mucha gente quiera venir a la ciudad en todas esas estaciones del año, desde los primeros días de enero con el verano, pasando por el otoño, por el invierno, por la primavera y volviendo al verano. Entonces, fíjense cómo una actividad económica, que sería justamente un tipo de apropiación de este espacio, se ve interrumpida o modificada, alterada, por cuestiones que son de índole natural, como es el frío, la humedad, las lluvias constantes, los días nublados, que hace que nadie quiera venir a nuestra ciudad, a excepción de unos pocos meses. ¿Bien?
Entonces es un ejemplo práctico de cómo estas dos cuestiones o ejes trabajan de manera, digamos, interconectada, y cómo una va a afectar a la otra y viceversa. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Pasemos entonces al otro tema. Empezamos a hablar esta última unidad sobre el campo, ¿sí? Sobre las actividades económicas que se dan dentro del campo. ¿Bien? Habíamos hablado de la actividad agropecuaria. ¿Qué sería la actividad agropecuaria? ¿Qué me comenta? La vimos, la trabajamos en sus tres modelos, ¿no? El modelo agroexportador, en el modelo de bienestar, y en última instancia, que es el que estamos desarrollando ahora, durante el modelo neoliberal, cómo el campo y sus actividades principales, preponderantes, van modificándose a lo largo de estas tres etapas, ¿sí? La actividad agropecuaria son las actividades que se desarrollan en el campo, tanto vinculados a la ganadería como a la agricultura, ¿sí? Si hablamos de actividades pecuarias, son actividades ganaderas. Si hablamos de actividades agrícolas, hablamos de actividades que tienen que ver con los cultivos, con la siembra y con las cosechas, ¿sí? Si hablamos de actividades agropecuarias, estamos hablando de ambas, ¿sí? Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, ¿bien? Bueno, dijimos que esta actividad se modifica a lo largo del tiempo, ¿sí? Para hacer como un punteo general, y después nos metemos en tema. De todas estas tres modelos o tres perspectivas, la que más nos importa para nuestra cursada, para nuestra materia, es la última, la que tiene que ver con el modelo neoliberal, ¿sí? Pero para hacer un punteo general y un raconto histórico, como para que no esté descontextualizado. Recuerden que el campo, su mejor momento, ¿cuándo fue de estos tres modelos? ¿El modelo agroexportador, el modelo de bienestar o el neoliberal? ¿Cuál fue el momento por excelencia? El agroexportador, perfecto. ¿Por qué, Barbie? ¿Te acordás más o menos qué tenía que ver el modelo agroexportador, que un poco lo dice la palabra, con el campo? Para mí es porque durante todo ese tiempo se exportaba mucho al exterior. O sea, sí, claro, se exportaba al exterior, se comercializaba al exterior, ¿sí? Sí, bien, ¿qué se comercializaba? ¿Qué vendíamos a otros países? ¿Te acordás? Mayonesa, muebles, ¿qué vendíamos? No. Soja, la carne, el maíz. Chicos, ¿el resto opina lo mismo? ¿O algo diferente? Sí, ¿Verdadero, la falso carne. o parcialmente verdadero? No, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Ese, Bri? Sí, todo lo que generábamos, la soja, el maíz, trigo, carne por excelencia. Y el campo en ese momento fue el mayor generador de divisas. Bueno. No sé si ahora mismo está. Bri, ¿te acordás algo diferente? ¿Está bien lo que están diciendo los chicos? No me acuerdo exactamente lo mismo que... Uy, la estamos perdiendo a Brisa. ¿Ustedes la pudieron escuchar? ¿No? Bueno, zafaste, Bri. Bueno, les voy a decir que está parcialmente verdadero, y les explico por qué. Porque si bien es muy cierto que la actividad económica preponderante estaba asociada al campo, ¿sí? A la ganadería y a la agricultura, como bien decían todos ustedes, y como bien dijo ese, que es muy importante, era el mayor generador de divisas, a lo cual agrego que sigue siendo uno de los mayores generadores de divisas, pero sí hay un pequeño error en esas cosas que ustedes mencionaron o enumeraron, y es el tema de la soja, ¿sí? La soja como cultivo, ¿sí? Surge en Argentina a partir de los años 60 y 70, ¿bien? Antes era casi nulo, por no decir nulo. Los productos que más se cosechaban eran el maíz, el trigo, la cebada, ¿sí? Y también la ganadería, principalmente carne vacuna, ¿bien? Entonces, eso era lo que más importancia tenía respecto al campo en ese modelo. Y como bien decían ustedes, si bien se buscaba un abastecimiento interno, es decir, que todos los argentinos puedan comer esa producción, ¿sí? El gran objetivo de los productores era la exportación, ¿bien?
a Reino Unido o Gran Bretaña, a España, a Alemania, a otros países principalmente europeos, y también tenían ciertos lazos comerciales con Estados Unidos. Pero Estados Unidos también era productor del campo, es decir, también producía sus cultivos y su ganado. Por lo tanto, en realidad, la vinculación que teníamos en ese momento con Estados Unidos era más como una Argentina importadora de productos ya manufacturados provenientes del campo, ¿sí? Es decir, todo el refinamiento de harinas, de aceites, enlatados, charqui, bueno, un montón de cuestiones que estaban asociadas a la producción de alimentos, ¿sí? Pero ya con un gran grado de procesamiento. Durante el modelo agroexportador, principalmente en los primeros años, más o menos de 1880 a 1910, Argentina se dedicaba casi exclusivamente a la producción de materia prima, ¿sí? A partir de 1910 comenzó poco a poco, ¿sí?, con tecnología que no era de punta, es decir, que no era de sumamente avanzada, a tratar de dedicarse a la agroindustria. ¿Qué es la agroindustria? Un poco lo dice la palabra, a ver, pensemos. ¿Saben lo que es? No tengan miedo de equivocarse, para eso estamos. Agro, dijimos que venía del campo. Industria, procesamiento, fábrica, ¿sí? Producción. Entonces la agroindustria es el pedacito, el área o el sector industrial que se dedica a producir alimentos o derivados de alimentos, ¿sí? Entonces durante los primeros años, primeras décadas del modelo agroexportador, se dedicaban exclusivamente a la extracción de materias primas. Un poco después se comenzó a dedicarse también a la refinería de harinas, procesamientos de aceites, etcétera, etcétera. Pero siempre que hablamos de modelo agroexportador lo asociamos, ¿sí?, a las materias primas. ¿Bien? Y una cosa muy importante, esto que decía ese, que el campo siempre fue el gran productor de divisas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vendo al exterior, ¿sí?, cualquier materia prima o cualquier derivado de una materia prima, me van a pagar en dólares, ¿sí? Y esos dólares son súper importantes porque nosotros somos un país que tradicionalmente nunca fue un país sumamente industrializado. Entonces todos los productos provenientes de la industria, ¿sí?, qué sé yo, la cafetera que está ahí atrás, la pilcha que tengo puesta, cualquier cosa, muchas de ellas las comprábamos en el exterior. Y si yo compro en el exterior, sucede el proceso contrario, tengo que utilizar esos dólares porque todos los productos en el mercado internacional, es decir, cuando compro a otros países, está cotizado en dólares, no está cotizado en pesos, ¿sí? Si yo me quiero comprar una compu hoy en día, no en el modelo agroexportador, si yo me quiero comprar una compu hoy en Estados Unidos y voy con pesos, y el señor se me va a morir de la risa, no me va a aceptar pesos ni a palos, ¿sí? Entonces, cuando yo exporto, voy a generar dólares. Cuando yo importo, voy a perder esos dólares que generé. Y como Argentina produce muy pocos productos industrializados, que no es casualidad, que son los más caros, ¿sí?, muchas veces perdemos muchos de los dólares que se generan a través del campo. ¿Bien? Eso como gran panorama general del modelo agroexportador, ¿sí? Otra característica importante de este modelo era la inversión extranjera directa. ¿Se acuerdan qué era la inversión extranjera directa? ¿Se acuerdan de los ferrocarriles, de los frigoríficos? Que el dinero para invertir y crear ese tipo de infraestructuras o ese tipo de inversiones provenían principalmente de Francia, ¿sí?, de Gran Bretaña. Bueno, eso se llama inversión extranjera directa, es decir, dinero, capital que invierten otros países, ¿sí?, en nuestro país, en nuestra nación, para generar obviamente un rédito económico, ¿sí?, una ganancia con eso. Y esa ganancia llevársela de nuevo a su país. Los franceses a Francia y los británicos a Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, durante el modelo agroexportador también una de las grandes características era la inversión extranjera directa, que lo vamos a volver a ver, ¿sí? Vamos a volver a notar esa característica en la actualidad, en donde también hay un montón de empresas que provienen de otros países y que deciden invertir en nuestro país porque
les es económicamente muy redituable, ¿sí? Porque las inversiones son más económicas, porque los empleados valen 2 pesos, por decirlo en criollo, ¿sí? Nuestros sueldos son más económicos, porque no hay tanta regulación ambiental, entonces no tienen que dedicarse a procesar sus residuos, ¿sí? Por un montón de cuestiones deciden invertir en países como el nuestro, que a pesar de ser países subdesarrollados y a pesar de tener muchos vaivenes económicos, aún así les significa una ventaja en términos económicos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaba en el segundo modelo económico, que era el de bienestar? ¿Qué pasaba con el campo? Claramente el modelo anterior era mucho más beneficioso. ¿Qué pasa en el segundo modelo económico? ¿Y en qué momento surge? ¿Se acuerdan? Están todos muteados. Levante la mano el que se acuerda cuándo surge el modelo de bienestar. Vale, búsquenlo en los apuntes, en algún lado. En Google, búsquenlo. A ver, Barbie. Creo que después de la Gran Depresión, ¿La Gran Depresión cuándo es? 1930. Bien, 1930. A partir de la Gran Depresión, ¿sí? O caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, que generó una crisis mundial, que es lo que conocemos como The Great Depression o la Gran Depresión, es que comienzan a aplicarse en muchos países del mundo, principalmente los más desarrollados, este nuevo modelo o concepción económica, ¿bien? En donde no se busca una desregulación del mercado o una apertura de los mercados, una gran vinculación comercial entre países, sino por el contrario lo que se va a buscar es proteger al mercado interno, es decir, priorizar que la producción de un país abastezca a los habitantes de ese país. ¿Por qué se busca este modelo? Porque los países más desarrollados son los que primero entraron en crisis y por lo tanto entró en crisis y entró en una debacle económica y de empobrecimiento y de falta de empleo toda la población del país. Por lo tanto, era importante favorecer primero a los habitantes de ese país por sobre los habitantes de otros, ¿sí? Pero en Argentina y en América Latina no fue automático, no es que, pum, en Estados Unidos cambiamos la tecla, nos volvemos países proteccionistas y automáticamente en Argentina pasa lo mismo. No, lleva un tiempo, lleva procesos, y obviamente esas medidas económicas las toman los dirigentes más importantes del país, ¿sí? Los funcionarios de la cartera de Economía, de un Ministerio de Economía o un Ministerio de Producción, un presidente, un vicepresidente. En Argentina, esas medidas comenzaron a llegar en los años 30, pero sobre todo a partir del primer gobierno de Perón. ¿Sí? Va a ser el primer presidente que comience a tomar medidas verdaderamente pensadas, ¿sí? Concienzudamente pensadas para tener un país proteccionista, con medidas de regulación económica, ¿sí? Con cierre de las importaciones y las exportaciones, con aranceles a los productos que se exportaban, porque justamente la intención era favorecer el mercado interno, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en este periodo y con este contexto que yo les detallo en el campo? Tengamos en cuenta lo que dijo ese al comienzo de la clase. Sector agropecuario igual generador de divisas. ¿Qué va a pasar en este periodo del modelo de bienestar con el campo? ¿Qué rol va a jugar? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Se acuerdan que les comenté sobre la creación de las juntas reguladoras? De carnes, de algodón, de yerba mate, de leche, ¿sí? Les comenté que también luego esos organismos estatales se modificaron o evolucionaron y conformaron lo que se llamó el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. ¿Qué eran esos organismos que se crearon a partir del primer gobierno de Perón? En realidad, disculpen, para que no se confunda, esos organismos se crearon a partir de 1933, ¿sí? Las juntas reguladoras, y particularmente el IAPI se creó a partir del primer gobierno de Perón. ¿Qué rol tenían? ¿Qué función cumplían? ¿Se acuerdan? Nos quedan 6 minutos, así que hablen rápido. Dale, ese te escucho. Eran entes reguladores.
Bien, entes reguladores. A ver, explícame un poco más en criollo qué significa entes reguladores. ¿Qué regulaban? ¿Qué cosa regulaban ese? O ese o cualquiera. Lo que regulaban era la producción, la comercialización y la distribución de estos bienes dedicados al sector de los alimentos, ¿sí? Porque pensemos que estábamos en un momento donde, así como en el mundo, en Argentina, estábamos económicamente medios vapuleados. Entonces, lo que se va a tratar a través de estos organismos son dos cosas. Por un lado, fijar los precios de los alimentos, ¿sí? Fijar los precios para asegurarse que la población argentina los podía afrontar, los podía comprar, ¿sí? Pensemos que el modelo de bienestar no solamente regula, cierra las exportaciones, etcétera, sino que también está pensando constantemente en los sectores de la sociedad que son más vulnerables. Por lo tanto, fijar los precios de los alimentos, que como ustedes saben, más en el marco de la pandemia, son elementos o bienes esenciales, ¿sí? Se requería que ellos tuviesen precios que sean accesibles para el común de la población. Pero ese no era el único fin. Ese era como el fin más amigable, más marketinero, que todos queríamos saber y defendíamos el proyecto de las juntas reguladoras y el IAPI pensando en esta función. Pero también tenía otra función, que era que el Estado se metía, se inmiscuía, ¿sí? Estaba involucrado directamente en los procesos de producción, de comercialización y de distribución de los productos que provenían del campo. Es decir, un Estado que no tenía campo y que no tenía una cosechadora y que no tenía una sembradora y que no se dedicaba a producir alimentos, se metía, ¿sí? Determinando a qué precio se vende, a quién se vende, en dónde se vende, ¿sí? Es un poco lo que sucede con Vicentina ahora, digamos, si bien no es exactamente igual, y no es mi intención polemizar, como para que ustedes puedan tener más o menos una dimensión de a qué se refería, ¿sí? Un Estado que estaba sumamente presente y que se metía en el sector empresario o el sector del campo para determinar algunos factores de la producción y de la comercialización, ¿bien? Y muchas veces, ¿sí? Estos organismos funcionaban comprando la producción a los productores, valga la redundancia, ¿sí? A un valor muy mínimo y luego vendiéndolos a un precio mayor. ¿Qué hacían con ese excedente, ese dinero que generaba el Estado por no hacer nada, solo por el hecho de comprar y revender? Lo utilizaban para sustentar económicamente otros sectores de la economía que eran mucho más débiles que el campo, ¿sí? Recuerden que el campo siempre fue nuestra actividad económica más fuerte, ¿sí? Entonces, no sé quién se fue Bri. Bueno, siempre fue el sector más fuerte, ¿sí? Más poderoso económicamente, que independientemente de lo que pasaba, sequías, inundaciones, suba, baja del dólar, crisis mundiales, siempre de alguna manera pudo sobrevivir, ¿sí? Entonces, a diferencia del campo, la industria, ¿sí? Que comenzaba recién a desarrollarse poco a poco para mediados de 1940, 1950, necesitaba de una mano extra o de una ayuda extra por parte del Estado para un montón de cuestiones, ¿sí? Para pagar algunos salarios, pero sobre todo para comprar insumos, para comprar tecnología, para comprar maquinaria, que mucha de esa maquinaria provenía del exterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque no producíamos ese tipo de cosas acá. Entonces, con parte de estos dólares o parte de este dinero que extraía el Estado del campo, ¿sí? A través de estos mecanismos como el IAPI, o a través de los impuestos a las exportaciones, es decir, yo vendo una tonelada de maíz a tanta valor, bueno, el 10% o el 20% de ese ingreso se lo queda el Estado. Bien, con ese dinero, ¿qué hacían? Ayudaban a sustentar el sector industrial, ¿sí? Después lo veremos más adelante en otras unidades, pero lo ayudaban a que ese sector pueda desarrollarse, ¿sí? Vamos a cerrar acá porque queda un minuto y me quiero poder despedir de ustedes, ¿sí? Que no se cierre el Zoom de forma automática, pero la clase que viene vamos a repasar, esto es más que nada repaso, vamos a repasar también cómo fue
todo el desarrollo del campo en el último modelo, que es el más importante para la materia, que es el modelo neoliberal, ¿sí? En donde resurge el campo, pero con algunos detalles que son dignos de análisis, ¿sí? Bueno, terminamos por acá, les mando un beso a todos, ahora voy a subir la clase, y no tienen ninguna tarea extra, lo único que les pido por favor es que relean las clases, ¿sí? En donde vimos este contenido, para tenerlo más fresco y que la próxima clase sea más fácil de comprender. ¿Estamos? Les mando un beso a todos. Chao. Que anden bien, buenos días, buenas tardes. Chao, profe.